El aire sobre México ya no nos pertenece. Esa es la cruda, ineludible verdad que se ha asentado sobre nosotros en las últimas 72 horas, una capa de ozono perforada no por contaminantes, sino por la arrogancia de una superpotencia y la declaración de un hombre que ve nuestro país no como un socio, sino como un patio trasero que debe ser desinfectado por la fuerza. La soberanía, esa palabra que tanto repetimos en discursos y ceremonias, se ha vuelto tangible, frágil, un cristal finísimo suspendido en el aire, amenazado por el martillo de la operación control absoluto. La amenaza no es velada. No es una insinuación diplomática susurrada en los pasillos de las embajadas. Es un grito de guerra televisado, una promesa de fuego y furia desde el cielo, lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra lo que él denomina barcos de pandillas que operan, según su inteligencia, con impunidad en aguas territoriales mexicanas. La orden es clara y terrorífica. Drones y aeronaves de combate estadounidenses tienen luz verde para identificar y neutralizar cualquier embarcación sospechosa en nuestras costas, sin necesidad de consultar, coordinar o siquiera notificar al gobierno de México. Es una declaración de guerra de facto contra el crimen organizado, que ignora deliberadamente que el campo de batalla elegido es una nación soberana. ¿Cómo llegamos a este precipicio? Apenas hace una semana, la tensión en la frontera ya era palpable. Un alambre de púas electrificado por la retórica y los incidentes aislados. Pero el discurso de Trump, desde la oficina oval, transmitido a nivel mundial, transformó esa tensión en una crisis existencial. Con un mapa de la costa del Golfo de México y el Pacífico proyectado detrás de él, el mandatario estadounidense no titubeó. Hemos sido pacientes, declaró, con el tono de un patriarca harto de la desobediencia de sus hijos. Hemos ofrecido ayuda, hemos pedido acción, y hemos sido recibidos con excusas y una cooperación a medias. Los cárteles, estas organizaciones narcoterroristas, están usando el mar para mover veneno a nuestras calles y armas a sus soldados. Se acabó. Desde este momento, comienza la operación Control Absoluto. Erradicaremos sus rutas, hundiremos sus barcos y cerraremos la frontera como nunca antes. Si México no puede o no quiere limpiar su casa, lo haremos por ellos. Cada palabra fue un misil diplomático. La frase "lo haremos por ellos" resonó en el Palacio Nacional de la Ciudad de México con la fuerza de una explosión, destrozando décadas de protocolos de cooperación y respeto mutuo. El teléfono del despacho presidencial no dejó de sonar. Cancilleres, embajadores, jefes de Estado de toda América Latina llamaban para expresar su incredulidad, su solidaridad, su miedo. La respuesta de México no podía ser una simple nota de protesta. La afrenta era demasiado grande, la amenaza demasiado real. La presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer forjada en la ciencia y la política de resultados, se enfrentaba al mayor desafío de su mandato y, quizás, a la crisis de soberanía más grave desde la intervención estadounidense de 1846. Su primera aparición pública, horas después del anuncio de Trump, no fue una conferencia de prensa improvisada, sino un mensaje a la nación cuidadosamente orquestado desde el Salón de la Tesorería, el mismo lugar desde donde su predecesor hablaba al pueblo cada mañana. Pero el tono era diferente. No había espacio para la polarización interna ni para las diatribas. Su voz era firme, controlada, pero cargada de una gravedad que helaba la sangre. Compatriotas,
comenzó. Esta noche, la soberanía de nuestra nación ha sido amenazada de una manera flagrante y unilateral. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado su intención de llevar a cabo operaciones militares en nuestro territorio, en nuestros mares, violando no solo nuestra Constitución, sino todos los principios del derecho internacional y la convivencia pacífica entre naciones. Quiero ser absolutamente clara. México no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que fuerzas militares extranjeras operen en nuestro suelo, en nuestros cielos o en nuestras aguas. Cada centímetro de esta tierra, cada ola que baña nuestras costas, es y seguirá siendo mexicano. Pero las palabras, por más contundentes que fueran, no eran suficientes. Trump había lanzado un desafío militar, y la respuesta, para ser creíble, debía tener un componente militar. Aquí es donde la administración Sheinbaum dio un giro audaz y sin precedentes. Durante décadas, las Fuerzas Armadas mexicanas se habían centrado en la seguridad interior, en la lucha contra el narcotráfico, en labores de protección civil. Su doctrina estaba diseñada para combatir amenazas internas, no para disuadir a una superpotencia. Eso cambió de la noche a la mañana. En una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad, la presidenta ordenó la reestructuración más profunda del Ejército y la Marina en la historia moderna de México. El anuncio se hizo al día siguiente desde el Campo Marte, con los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Marina, SEMAR, a su lado. No se trataba de una simple reasignación de recursos. Era el nacimiento de una nueva doctrina de defensa nacional. Hoy, proclamó la presidenta Sheinbaum, ante las tropas formadas y las cámaras de todo el mundo, ordeno la creación y el despliegue inmediato de la Fuerza de Reacción Soberana. Una unidad de élite, conjunta, compuesta por los mejores elementos del ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, cuyo único y absoluto mandato es la defensa de la integridad territorial de México contra cualquier agresión externa. La Fuerza de Reacción Soberana, o FRS, no es un grupo más de fuerzas especiales para cazar capos. Su equipamiento, su entrenamiento y su reglamento de enfrentamiento están diseñados para un propósito específico: interceptar y neutralizar cualquier incursión no autorizada en el espacio aéreo o marítimo mexicano. Se anunció el despliegue inmediato de sistemas de radar de última generación a lo largo de las costas, la movilización de fragatas y patrullas oceánicas a puntos estratégicos en el Golfo y el Pacífico, y la puesta en alerta máxima de los escuadrones de la Fuerza Aérea. Era un mensaje inequívoco a Washington: si venís, os encontraremos. ¿Pero qué significa esto en términos prácticos? Estamos al borde de un enfrentamiento armado entre dos naciones vecinas y, hasta ahora, aliadas. Analistas militares señalan que la FRS, aunque valiente y profesional, no puede competir en una guerra convencional con el poderío del Pentágono. Su objetivo no es ganar una guerra, sino elevar el costo de la agresión a un nivel políticamente inaceptable para Estados Unidos. Si un dron estadounidense es derribado por un caza mexicano en espacio aéreo nacional, o si una fragata de la SEMAR se interpone en el camino de un destructor de la US Navy, el incidente escalaría a una crisis internacional de proporciones catastróficas. La estrategia de Sheinbaum es una apuesta de alto riesgo. Un juego de gallina geopolítico donde la disuasión se basa en la voluntad de defender la soberanía, incluso a un costo enorme. Es una declaración de que México prefiere el riesgo de un conflicto limitado a la humillación de una soberanía tutelada. Mientras tanto, en las costas de Veracruz, de Sinaloa, de Baja California, la vida de miles de pescadores se ha visto alterada.
Hombres que han navegado estas aguas por generaciones, ahora miran al cielo con aprensión. ¿Cómo distinguirá un sensor impersonal en un dron Reaper a 10.000 pies de altura entre una lancha de pescadores y una embarcación de contrabandistas? La amenaza de Trump no solo ha militarizado la diplomacia, ha aterrorizado a las comunidades costeras, que ahora se sienten atrapadas entre la violencia de los cárteles en tierra y la amenaza de un ataque aéreo desde el cielo. Las cooperativas pesqueras han exigido al gobierno protección, garantías. No somos el enemigo, decía un líder pesquero de Mazatlán en una entrevista. Somos mexicanos que trabajamos. ¿Ahora tenemos que temer a los narcos y a los gringos? La pregunta encapsula el drama humano detrás de los movimientos de tropas y las declaraciones altisonantes. La comunidad internacional, por su parte, observa con una mezcla de alarma y fascinación. La Organización de los Estados Americanos, OEA, ha convocado a una reunión de emergencia, con la mayoría de los países latinoamericanos cerrando filas en torno a México. Desde Brasil hasta Argentina, los líderes han condenado la amenaza de Trump como un retroceso a las épocas más oscuras del intervencionismo estadounidense. El presidente de Colombia, una nación que ha sufrido en carne propia las complejidades de la cooperación militar con Estados Unidos, fue particularmente claro. La lucha contra el crimen transnacional debe basarse en la cooperación y el respeto, no en la imposición y la amenaza. La soberanía de México es la soberanía de toda América Latina. Canadá, el otro socio del TEMEC, emitió una declaración cautelosa, llamando a la desescalada y al diálogo, atrapado en su incómoda posición geográfica y política. En Europa, las cancillerías han expresado su profunda preocupación por la violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pero, ¿pueden estas declaraciones detener la maquinaria de la Operación Control Absoluto? Para entender la ofensiva de Trump, hay que mirar más allá de la frontera. Su decisión, aunque enmarcada en la seguridad nacional, es un acto de política interna. Con una base electoral que responde a las demostraciones de fuerza y a una narrativa de América primero, atacar a los cárteles mexicanos es una jugada de bajo riesgo político y alta recompensa mediática. Los presenta como un enemigo externo, bárbaro, justificando una acción militar que distrae de los problemas internos y consolida su imagen de líder implacable. La erradicación de las rutas fronterizas es una promesa de campaña llevada a su conclusión más extrema y literal. No se trata solo de construir un muro físico, sino de crear un muro de fuego, un cerco aéreo y marítimo que selle herméticamente la frontera sur, sin importar el costo para la relación bilateral más importante de Estados Unidos. El gobierno mexicano ha respondido no solo con músculo militar, sino también con una contraofensiva diplomática y mediática. La Cancillería mexicana ha presentado una queja formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, argumentando que las acciones anunciadas por Estados Unidos constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Embajadores en todo el mundo han recibido instrucciones de explicar la postura de México. No somos un Estado fallido. Somos un socio que ha sido traicionado. Se han desempolvado las cifras de la cooperación antinarcóticos de los últimos 20 años. Las toneladas de droga incautadas, los capos extraditados, los soldados y policías mexicanos caídos en esta lucha. El mensaje es claro. México ha pagado un precio de sangre en una guerra alimentada por la insaciable demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo imparable de armas de asalto que cruzan la frontera hacia el sur. ¿Con qué autoridad moral, pregunta la diplomacia mexicana, nos acusan ahora de inacción?
En este tablero de ajedrez geopolítico, cada movimiento es observado. La FRS ha comenzado sus patrullajes. Videos grabados con celulares muestran cazas F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana volando a baja altura sobre la sonda de Campeche. Patrullas oceánicas clase Oaxaca, los buques más modernos de la Armada de México, han tomado posiciones visibles a lo largo de las principales rutas marítimas. No es una provocación, insisten desde la CEMAR, es un acto de presencia. Es un recordatorio visual para los satélites y aviones de reconocimiento estadounidenses de que estas aguas tienen dueño. La tensión es casi insoportable. Cada eco en el radar, cada aeronave no identificada, podría ser el detonante de una escalada incontrolable. Los mandos militares de ambos países, que hasta hace una semana compartían inteligencia y realizaban ejercicios conjuntos, ahora se miran a través de la mira de sus armas. La presidenta Sheinbaum cerró su discurso en el Campo Marte con una frase que se ha convertido en un grito de unidad nacional, pintado en paredes, impreso en camisetas y viralizado en redes sociales. Mirando directamente a la cámara, a los ojos de millones de mexicanos que sentían una mezcla de miedo y orgullo, declaró con una convicción de acero: han puesto a prueba nuestra paciencia, han subestimado nuestra determinación y han ofendido nuestra dignidad. Pero la historia nos ha enseñado que en los momentos de mayor peligro, el pueblo de México se une, se levanta y defiende lo que es suyo. Defenderemos nuestra tierra, defenderemos nuestros mares, defenderemos nuestro cielo. Recuperaremos el control total de nuestro destino. México lo recuperará todo. Ese grito resuena ahora desde Tijuana hasta Chetumal. Ha unificado a un país a menudo dividido por la política. Partidos de oposición, que hasta hace unos días criticaban duramente al gobierno, han cerrado filas detrás de la presidenta en la defensa de la soberanía. Líderes empresariales, académicos y ciudadanos de a pie han expresado su apoyo. Hay una comprensión colectiva de que esto ya no se trata de ideologías, sino de la supervivencia de México como una nación independiente y respetada. Pero el orgullo y la unidad no detienen los drones. La operación Control Absoluto ha sido declarada y, conociendo el carácter de Donald Trump, no es probable que retroceda ante la resistencia verbal o las demostraciones simbólicas. El mundo contiene la respiración. ¿Cuál será el primer movimiento de Washington? ¿Veremos en las próximas horas o días la noticia de un incidente en el Golfo de México? ¿Un enfrentamiento entre una patrulla de la FRS y una aeronave estadounidense? El gobierno mexicano ha trazado una línea roja en el mar y en el aire. El gobierno estadounidense ha prometido cruzarla. 2 trenes de alta velocidad corren en la misma vía, en direcciones opuestas. La pregunta que flota en el aire, tan pesada y ominosa como la amenaza misma, ya no es si habrá una colisión, sino cuán devastadora será. México se ha puesto de pie, unido en su desafío, listo para defender su casa. Pero en el silencio tenso que precede a la tormenta, todos nos preguntamos si la dignidad será suficiente para apagar el fuego que se avecina desde el norte.